Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Ven vencedor, las promesas son para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en él tendrá. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mis hermanos, hermanas en Cristo, bienvenidos al estudio doctrinal de este día viernes. Vamos a dar continuación al tema que iniciamos el viernes pasado, que tiene que ver con el tema, el título de la meditación de esta pequeña clase, que es Jesús, nuestro divino Salvador. Llamamos clase, que por el tiempo tal vez es muy corto, pero sí es una clase. ¿Se puede dar una clase doctrinal en 20 minutos, en 15 minutos? Sí se puede, debido a las circunstancias y al tiempo, pues lo estamos haciendo de esa manera. Pero si usted tiene alguna pregunta, inquietud, bien nos la puede hacer llegar a través de los medios, que ya pues le hemos estado informando con anterioridad, al teléfono 89 54 7408, o también al correo electrónico gonzalezgutierrez.julio1971 todas las González Gutiérrez, todo es Z, recuerde, todo con minúscula. Entonces ahí nos puede hacer llegar alguna petición de literatura, de información. Nosotros se la podemos hacer llegar hasta su propia casa, o nos da la dirección de su correo, o tantas formas que hay ahora de cómo enviar información, ya sea en físico, ¿verdad? En físico o digitalmente. Más acerca de este tema y más acerca de la Iglesia de Cristo. Mi nombre es Julio González Gutiérrez. Nosotros predicamos la palabra en Iglesia de Cristo, que nos reunimos del Gallo Magallo, del Iván Montenegro, una cuadra al sur. Ahí está el edificio donde se reúne la Iglesia de Cristo. Pero bien, es necesario, ¿verdad?, toda esta explicación, pero ahora vamos a poner en las manos del Señor la meditación, el estudio doctrinal en esta ocasión. Padre eterno, Dios de toda misericordia, te rogamos a esta hora que pases por alto nuestras faltas, nuestras flaquezas. Perdona nuestros pecados que hemos cometido a través de Jesucristo, tu Hijo amado. También te damos gracias por esta preciosa oportunidad de escudriñar ese libro tan bello como es la Biblia. Permítenos hacerlo de una manera responsable, objetiva y sobre todo basada única y exclusivamente en esa doctrina apostólica, en ese Nuevo Testamento, el nuevo pacto que usted nos ha dejado a través de Jesucristo. Todo te lo pedimos y te lo rogamos a través de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonemos esa alabanza que dice: Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres? Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con mi corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, les decía el tema, Jesús, nuestro divino Salvador. El tema está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 20,
versículo 30 y versículo 31, donde dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. El propósito del Evangelio de Juan es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan se especializa a través de 7 señales. Bueno, el Señor Jesús no hizo 7 señales. Jesucristo hizo miles y miles de señales, miles y miles de milagros. Pero el apóstol Juan escoge 7 para demostrar en sus oyentes que aquel hombre no era simplemente un hombre, era Emmanuel, era Dios con nosotros. Cosas que los seres humanos no hemos podido comprender, algunos seres humanos no han podido entender, comprender, y ni ellos mismos entienden y comprenden, porque hay cosas en la Biblia que tenemos que aceptarlas por fe. Nuestra mente es tan cortita, tan finita, que entender estas situaciones, a veces el ser humano busca explicación, busca razonamientos humanos, entonces lo que hace dice, no es cierto, no creo que sea así. ¿Cómo es posible que Dios se convierta en hombre? ¿Cómo es posible que Jesús era Dios? Era Dios, no, era un hombre cualquiera. Otros dicen, era un buen hombre, era un buen maestro, era un gran profeta, cosas por el estilo, pero la palabra de Dios dice que Él es, y Él mismo se dice que Dios es su Padre, Él se dice que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y no porque los discípulos, los judíos lo decían, sino porque Él mismo lo declaró, lo dijo categóricamente. Esa era la manera de responder Él, y los judíos entendieron perfectamente la respuesta del Señor Jesús. Entonces, todo radica en conocer la verdadera identidad de Jesucristo. ¿Quién era Él? Un hombre perfecto, un hombre bueno, sí, era un hombre bueno, pero también era Dios. Y eso es lo que hemos estado demostrando a través de algunos pasajes. Leíamos primeramente el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice la palabra del Señor que Dios era el Verbo. Esa es la construcción gramatical en el idioma griego, así dice, y Dios era el Verbo. De tal manera que ahí está declarando la divinidad de Cristo. No dice un Dios. Eso es un arreglo que le han hecho algunas personas, podemos decir que han interpretado y han hecho una traducción incorrecta, porque en el idioma original, en el griego, no hay ninguna regla gramatical en los libros, tal vez en la mente de ellos, en su invento, pero en los libros de gramática griega no existe ninguna regla que demuestre que ahí debe ser traducido un Dios. No, dice Juan 1:1, y el Verbo era Dios, y Dios, como aparece escrito en el interlineal griego, y Dios era el Verbo. Usted puede notar ahí que el nombre predicado está precediendo al verbo principal, y entonces ahí no lleva artículo, un o una, el artículo definido. Hay otro pasaje muy parecido a este en la construcción gramatical, que es la que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 21, donde dice, ¿verdad? Es ahí el rey de los judíos. Pero en el idioma griego, en el idioma original, el texto dice, rey soy de los judíos. Rey soy de los judíos. Ahí no se puede traducir, un rey soy de los judíos. No dice un rey, dice rey soy de los judíos. Único, como el Señor Jesucristo. Entonces la misma construcción gramatical de Juan 1:1 es la misma construcción gramatical de Juan 19:21. Rey soy de los judíos. Vemos entonces ahí que el nombre predicado rey está antes, precede al verbo principal era. En este caso conjugado en el tiempo presente, soy. Rey soy de los judíos. Está, según
los conocedores del idioma, de la gramática griega, Dios era el verbo, está traducido correctamente. Escribir y el verbo era un Dios es una traducción incorrecta. Porque de lo contrario, entonces, esto estaría en contradicción a lo que dice la Biblia. Decir que Jesús es un Dios diferente al Dios Todopoderoso Jehová, algunos hacen esa diferencia, algunos amigos religiosos, y entonces quiere decir que hay dos dioses. Hay dos dioses, a los cuales tenemos que honrar. Entonces tenemos ahí supuestamente a un Dios mayor que crea a un Dios menor. Cuando el mismo texto de Isaías 43, versículo 10, dice categóricamente, e Isaías también 44, 6 y 8, dice Dios que Él no ha creado a ninguno, ni antes ni después de Él. Entonces, ¿quién le vamos a creer? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, declara que Jesús es el creador de todas las cosas, así como lo dice Colosenses 1, 15 hasta el 17, y Él es el que ha creado todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él, todo fue creado por medio de Él. Entonces, ¿quién puede crear? Puede crear solamente Dios. Eso es algo en lo cual teológicamente es correcto. Una criatura no puede crear vida. No puede crear vida. El único que puede crear a Dios como un atributo, como una particularidad especial, única, propia de Dios, es Dios. Es Dios. Por eso Cristo es Dios. Estuvo en el principio creando todas las cosas. Y lógicamente cuando dice todas las cosas, ¿verdad?, no se está incluyendo Él. No, porque Él no está incluido en esas cosas, sino que Él es el originador de todas las cosas. También tenemos el texto de Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos a estar leyendo estos pasajes. Romanos capítulo 9, versículo 5. Porque algunas veces algunos preguntan, ¿y dónde dice la Biblia? La Biblia no dice que Jesús es Dios. 9:5 dice, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El cual es Dios sobre todas las cosas, está diciendo el apóstol Pablo. También tenemos el libro de Tito, Tito 2:13. Tito 2:13, escuchen lo que dice Tito, la carta, Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Leo nuevamente la parte final, Tito 2:13. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Salvador Jesucristo. Ahí, dice, aguardando la manifestación gloriosa. O sea, aguardando la segunda venida de ¿quién? ¿Quién es el que va a venir? Es Cristo. Es Cristo. Note bien lo que dice segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llama Pedro a Jesús? Le llama Dios y Salvador. A nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, queremos aclarar lo siguiente. Hay versiones de la Biblia, por ejemplo, la que elaboró el grupo religioso llamado Testigos de Jehová, ellos le agregan en el texto original, en el internal griego que ellos utilizan, no aparece esta palabra que ellos le agregan. ¿Con qué propósito agregan la palabra del? Y ellos al leer en su traducción, en la Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo, ellos leen así: habéis alcanzado por la justicia de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Y del, agregan la palabra del. ¿Con qué objetivo? Para separar a dos personas. El texto original dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de una sola persona, que es Dios y Salvador. Pero al agregarle ellos la palabra del, verdaderamente cambia. Hay una separación ahí. ¿Con qué propósito lo hacen?
para negar la divinidad de Jesús. Y lo hacen en este texto de 2 de Pedro 1:1 y en Tito 2:13. En Tito 2:13, quiero leerles Tito 2:13 en la traducción del Nuevo, ¿cómo aparece en la traducción del Nuevo Mundo? Dice de la siguiente manera, cambia totalmente al agregarle una palabrita que no aparece en el interlineal griego que ellos utilizan, en las escrituras originales en griego, no aparece esa palabra de él. Dice, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. En esa traducción le agregan la palabra de él para quitarle a Jesucristo lo que dice Tito, que Jesucristo es Dios. La palabra de él ha sido anexada, agregada, según un prejuicio humano, para restarle a Jesús su carácter, su divinidad, su deidad. Eso no es así, no es así. Hay otro pasaje que todavía no lo han cambiado, hasta donde sé, pues tendría que revisar las últimas versiones, pero en las versiones pasadas que han hecho, la traducción del Nuevo Mundo, no la han cambiado, todavía no lo han cambiado. Es Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Dice de la siguiente manera. Un pasaje poderoso. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué le parece? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos, claro, que comprender y entender que tanto Juan, el Evangelio y las cartas de Juan se escriben bajo un contexto en donde se estaba enseñando, se estaba declarando a través del gnosticismo que Jesús no era Dios, que realmente Dios no podía tomar la forma humana. Entonces, había en aquella época algunas personas que estaban negando la encarnación de Jesucristo, el Verbo. Estaban negando. Por eso a estos, la carta de Juan le llama anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Hoy en día, si le pregunto a usted a los evangélicos, te van a montar un show y una película tipo Hollywood inventándote puras locuritas de quién es ese famoso anticristo, ¿verdad? Te lo ponen como que si fuera un demonio, como que si fuera un personaje ahí de ciencia ficción y tantas cosas que se han inventado, cuando el Evangelio de Juan dice que anticristo es aquel que niega que Dios tomó la forma humana, que niega la encarnación del Verbo. Entonces en aquella época el gnosticismo, ¿verdad?, negaba la encarnación del Verbo, y ellos decían que Jesús, que tenía la apariencia de ser humano, pero no era Dios, que era una especie como una imagen, como un holograma, y ahí es donde se formó una famosa herejía, una doctrina, una locura que decía, que le llamaban los docetistas, que ellos enseñaban que Jesús tomó la apariencia humana en su bautismo, pero no era un cuerpo, sino que era una visión, era una representación holográfica. Pero realmente no era un cuerpo humano, sino que era una apariencia a ser humano. Es una herejía. Una doctrina elemental de la Iglesia de Cristo, de la doctrina apostólica, es de que Dios se hizo carne. Se llama Emmanuel, por eso Juan 1:1 así comienza. Y aquel Verbo fue hecho carne, el versículo 14. Evangelio de Juan 1:14. Ellos, tanto el Evangelio como las cartas de Juan, están contrarrestando, atacando a la herejía docetista del gnosticismo que negaba la encarnación de Cristo. Por eso anticristo en aquella época y hasta el día de hoy es toda persona que niega que Jesucristo tomó la forma, que el Verbo tomó la forma humana. Eso es un anticristo. No lo que los amigos religiosos nos han hecho creer a través de las películas de Hollywood, que ese es el anticristo. No, toda persona que niega que Dios tomó la forma humana es anticristo, está en contra de Cristo. ¿Por qué en contra de Cristo? Porque niega realmente su verdadera identidad. Porque el que murió en la cruz no era un cualquier hombre, no era un ser humano cualquiera, era Dios con nosotros, que es lo que dice el apóstol Pablo.
En 2 Corintios 5, 19, de 16 hasta el 19, dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién es el que estaba en la cruz del Calvario? Dice el apóstol Pablo. Pero ¿a quién le vamos a creer? Dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Jesucristo reconciliando consigo al mundo? Reconciliando a Dios con el hombre y a los hombres, entre los hombres, ¿verdad? Entre los seres humanos, derribando paredes intermedias de prejuicios raciales, culturales y de todo tipo. ¿Quién era? Era Jesucristo en la cruz del Calvario, el que estaba ahí muriendo. No era simplemente un hombre, era Dios. Dios estaba en Cristo. Entonces, de esa manera, era verdaderamente una herejía, una doctrina que estaba entrando en la iglesia y que lamentablemente algunos estaban siguiendo y recibiendo esa doctrina falsa y luego predicándola y enseñando, diciendo que realmente Jesús no tomó la forma humana. Pero la Biblia nos ha demostrado a través de los pasajes que le llama Dios, ¿verdad? Dios. Es llamado Dios en su naturaleza. Y tenemos ahí Hebreos 1:8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. El último pasaje que vamos a estar leyendo. Porque ya estamos en el tiempo, hermano. Ok. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí tenemos este pasaje, que tal vez no es tan conocido, pero tenemos a Dios, Dios el Padre, llamándole al Hijo Dios, llamándole al Hijo Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Le tenemos que creer a lo que dice Dios. Dice, mas del Hijo dice, mas del Hijo dice, ¿quién? Dios el Padre le dice a su Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Sin embargo, aunque ya el tiempo se me acabó, en la traducción del Nuevo Mundo se encontraron con este pasaje y no les gustó. No les gustó porque él demuestra que llama a Jesús Dios. Entonces ellos trataron de arreglar el pasaje en la traducción del Nuevo Mundo y lo cambiaron. Y entonces en la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, dice así. Y dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo. Tu trono, oh Dios. Lo cambian. Ya no dice lo mismo. Otros dice, lo traduce de otra manera. Dice, Dios es tu trono. Dios es tu trono. Bueno, imagínense, entonces quiere decir que Jesús se sentó sobre quién. Es gracioso, ¿verdad? Pareciera cuestión de que me estoy burlando, que estoy inventando, pero en la traducción del Nuevo Mundo se dice, Dios es tu trono. Lo cambiaron. Dios es tu trono. Quiere decir que el Hijo se sienta sobre Dios. Entonces, por no aceptar el verdadero poder, el mensaje contundente, porque es un mensaje contundente, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no hay arrianismo que valga, nada, de ninguna de esas doctrinas, herejía falsa. ¿No? El texto dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Bueno, hermanos y amigos, recuerde siempre, ahí está la dirección, el correo, donde usted puede preguntar, solicitar información y con todo gusto la haremos llegar. En esta ocasión vamos a estar entonando una pequeña alabanza, el corito que dice, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Cantemos. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Todo es posible, si puedes creer.
Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar en la mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va a fallar, que no va a fallar, que no va a fallar. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a tener la última oración, dando gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico, y también vamos a incluir ahí la oración por nuestro país, para que Dios nos siga guardando, protegiendo de esta pandemia, de esta enfermedad, y también, ¿verdad?, que Dios bendiga a Nicaragua en medio de tantas otras tribulaciones que estamos enfrentando. Bien, estará presidiendo esta oración nuestro hermano Edgar Gómez, predicador de la Iglesia de Cristo en Villa Alemania. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a los que estamos aquí presentes y a los que nos encontramos en este lugar y a los que nos encontramos en nuestros hogares, bajo esta plataforma virtual. Vamos a hacer la oración final de conclusión de este tema precioso, doctrinal. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra. Gracias por este hermoso privilegio, Señor, de estar escuchando estas clases doctrinales viernes a viernes, Señor, donde hemos crecido, donde ahora nosotros podemos, Señor, con más seguridad, con más certeza, a través de esas clases que se han estado dando, para que nosotros podamos defender la doctrina original de la era de los apóstoles, a partir de esa era cristiana del primer siglo, que esa es la doctrina que nosotros debemos de hacer, practicar y defender con autoridad. Damos gracias, Señor, por nuestro evangelista Julio González, que con mucho esmero y con mucho amor, él ha dedicado ese tiempo para estudiar y preparar estas preciosas clases doctrinales. Bendito y alabado sea, Señor, te damos gracias a esta hora por este hermoso privilegio, Señor, de estar aquí como grupo y por todos los hermanos de alguna manera participando, Señor, para que todo esto se lleve a cabo. A esta hora, Señor, pidiendo siempre por esa pandemia a nivel mundial, de que tú, Señor, nos ayudes a como lo has venido haciendo. Ya esto viene disminuyendo, Señor, por tu poder, y ha tenido un propósito especial, donde ahora te hemos buscado con más intensidad, y hasta el mismo mundo, Señor, los que se salvaron de esa muerte, ahora han venido a tus pies. Te damos gracias, Señor, protege a este país sobre eso que estamos hablando, de esta pandemia, a como lo has hecho hasta este momento, y te damos gracias, Señor, por esa protección divina. Bendito y alabado sea, Señor. Bendice todos los hogares, Señor, que con mucho amor han estado viendo estas clases doctrinales y han estado orando con intensidad. Hay varios grupos, Señor, como ese grupo de oración de fe también, que pedimos por él, donde ahí se está intercediendo también por todo lo ocurrido y de estas desgracias, y que tú les des la fortaleza, Señor, a todos esos decesos de hermanos queridos que han tenido pérdidas, así como el mundo también, de que les des esa fortaleza espiritual, para que tú, Señor, les ayudes a saber de que un día, Señor, tenemos que partir de esta tierra. Gracias, Señor, por estas grandes bendiciones que hemos recibido, y también pidiendo por este domingo, Señor, por este domingo donde ya vamos a estar reunidos presencialmente, vamos a volver a ver las caras. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Llegó el momento, Señor, donde esperamos que ya
no volvamos a pararnos por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, quédate a esta hora en nuestros hogares, en esta noche preciosa, y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, queremos recordarles que este próximo domingo, 20 de septiembre, inician los cultos presenciales en la Iglesia de Cristo que nos reunimos en Vía Alemania. Vamos a tener 2 reuniones por la mañana, en la tarde por el momento no va a haber culto, sino que es por la mañana 2 reuniones. 8:30 de la mañana, la primera reunión, y la segunda reunión a las 10:30 de la mañana. Así que tenemos esas 2 opciones para que estemos preparados y listos a reunirnos este próximo domingo. Si usted conoce a algún otro hermano que no ha visto el programa, el estudio y las otras actividades, pero usted tiene el teléfono, le rogamos también que compartamos esta información, que difundamos esta información a todos los hermanos que más podamos de la Iglesia de Cristo en Vía Alemania. Próximo domingo 7 inician los cultos presenciales en 2 horarios, 8:30 y el otro horario es a las 10:30 de la mañana. Así que les esperamos y recuerde el día de mañana, sábado, Nicaragua para Cristo. Mire el programa, compartamos con otros, canal 37 Extra Plus a las 6 de la tarde y el reprise de Nicaragua para Cristo el domingo a las 7 de la noche. Nicaragua para Cristo. Bien, que el Señor les bendiga hoy y siempre. Buenas noches.